Bienvenidos a esta semana en el Congreso. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión especial donde le presentamos lo más relevante del trabajo legislativo. Esta semana hubo comparecencias en ambas cámaras. Le tenemos todos los detalles y por supuesto el trabajo en comisiones. Comenzamos. A fin de profundizar en el análisis del tercer informe de gobierno en materia de política económica y para dar cuenta de las iniciativas económicas que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal 2016, esta semana compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Previo a su exposición, el funcionario del gobierno federal rindió la protesta correspondiente para conducirse con verdad durante su comparecencia. Después, en su intervención inicial, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso los avances que presenta el país derivado de las aplicaciones de las reformas estructurales avaladas por el Congreso de la Unión. En primera instancia se refirió a los beneficios que se están obteniendo con la reforma financiera. El crédito, por ejemplo, a la vivienda se incrementó en 9.8% en el último año. Han bajado en promedio las tasas de interés en los créditos personales entre el periodo de diciembre de 2013 y julio de 2015 en 8.8 puntos porcentuales. En cuanto a los resultados generados por la reforma hacendaria, el funcionario resaltó que los ingresos petroleros han dejado de ser una fuente mayoritaria para los ingresos nacionales, disminuyendo de 39.4% en 2012 a 18.6% en junio de 2015. Los ingresos tributarios han alcanzado un máximo histórico del 13.6% a junio de 2015, 5.2 puntos porcentuales más que lo que se tenía apenas en 2012. La base de contribuyentes creció 30% con respecto a 2012. Al referirse al paquete económico presentado el 8 de septiembre al Congreso de la Unión, explicó que se está proponiendo una modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los remanentes que reciban del Banco de México tengan como único destino la disminución del déficit público y de la deuda pública. El presupuesto considera en el primer eje una reestructura de los programas presupuestarios, pasando de 1,097 programas presupuestarios a solamente 851, tomando como base fundamental los programas que están bien evaluados por Coneval respecto a su contribución a la disminución de carencias sociales. El primero en fijar su posicionamiento frente a lo expuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público fue el diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo, quien puso en duda los beneficios de la reforma financiera. Ahorita mencionaba usted en relación a la reforma financiera que lo que busca es más crédito y más barato. Y esto no será posible, tener un crédito mayor y un crédito más barato, mientras el gobierno siga siendo el principal cliente de la banca privada. Del partido Encuentro Social subió a tribuna el diputado Alejandro González, quien explicó que Pemex enfrenta importantes retos para que se convierta en una empresa orientada a dar resultados. Destacó la importancia de un ajuste al gasto público y de no incrementar los impuestos. En Encuentro Social aprobaremos un presupuesto responsable, acuerdo al tamaño de nuestra economía y, repito, sin vulnerar a los ya vulnerados. Es premisa fundamental. Pero también alejar el fantasma de la corrupción que tanto ha desprestigiado a los diputados. Por eso queremos que el presupuesto no sea base cero. En el presupuesto 2016 se prevé recaudar 442,000 millones de pesos más que en 2015, lo que refleja que la reforma hacendaria ha tenido buenos resultados. Así lo destacó el diputado de Nueva Alianza, Alfredo Valles, quien además señaló la necesidad de elevar la productividad, ocupación laboral e ingresos de las familias a fin de contar con una economía dinámica. Importante. En Nueva Alianza sabemos que si se explota apropiadamente todo el potencial de las reformas aprobadas, estaremos en el camino adecuado para contar con una economía fuerte, sólida, equitativa e incluyente. Movimiento Ciudadano cuestionó el modelo económico que se ha implementado en las últimas décadas del país. El diputado José Clemente Castañeda precisó que la política macroeconómica no ha brindado certidumbre ni confianza y se pronunció porque el paquete presupuestal sea un instrumento de desarrollo para la ciudadanía. Frente a este panorama, Movimiento Ciudadano ha insistido en que aún estamos a tiempo para hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica para corregir el rumbo, que aún podemos tomar decisiones para poner a México en el camino correcto.
La diputada Norma Rocío Nale García cuestionó los resultados económicos, indicó que los empresarios que obtienen ganancias a costa de los contribuyentes frenan el crecimiento del desarrollo de México. Dijo que la homologación del salario mínimo a nivel nacional no es suficiente, ya que sigue siendo el más bajo en toda Latinoamérica. Expresó su desconfianza del presupuesto 2016 y que impulse el crecimiento y garantice la estabilidad económica. Es alarmante que en un año se haya inyectado alrededor de 4,000 millones de dólares para contener la depreciación del peso frente al dólar, sin que esto haya resultado satisfactorio. Justamente esa cantidad es la que se requiere para la construcción de una nueva refinería, para dejar de importar gasolinas, mientras que nos han dicho que no hay dinero para esa inversión. El diputado José Antonio Arévalo del Partido Verde consideró prudente que se hayan realizado ajustes al presupuesto 2016 bajo 3 premisas fundamentales: no aumentar impuestos, reducción del gasto gubernamental y no contratar mayor deuda pública. Estas 3 condiciones fortalecen la confianza tanto de los mexicanos como de los inversionistas en la estabilidad de las finanzas públicas. A la vez, disminuyen las necesidades de financiamiento en un entorno donde se espera que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés. Por el PRD, el diputado Carlos Hernández sostuvo que la economía mexicana mantiene una tendencia a la baja, pues en los últimos 3 años el crecimiento económico no llega ni al 2% promedio anual, además de que el salario mínimo es el más bajo en América Latina. La homologación del salario mínimo general de 70 pesos con 10 centavos dista de ser motivo de celebración. Señor secretario, necesitamos la altura de miras para establecer un salario que le alcance a las y a los mexicanos para cubrir la canasta básica alimentaria. El diputado de Acción Nacional, Gustavo Madero, aseveró que la gente de México no está contenta con el gobierno federal por el escaso crecimiento económico. Criticó el proyecto de presupuesto base cero que fue propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es otro engaño de esta administración. Resultó ser falsa porque es un engaño. Dicen que reducen los programas, solamente reducen el 7% de los programas, pero ¿saben qué? Aumentan el gasto. Salió más caro el caldo que las albóndigas. Por su parte, el diputado del PRI, Jorge Estefan Chiriac, sostuvo que los beneficios de las reformas estructurales son reales, pues han disminuido las tarifas eléctricas, se eliminó el costo de la larga distancia nacional, cambios que se notan en los bolsillos de las familias mexicanas. Por eso la reforma fiscal ha sido un aval junto con el mercado interno para lograr reducir la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. En el contexto actual de precios bajos del crudo y de menor producción petrolera, se habría podido comprometer la posición financiera del país. La reforma fiscal, lo reitero aquí, era impostergable. Su aprobación fue más que oportuna. En la Cámara de Diputados también hubo información. Allá acudió el secretario de Gobierno para comparecer ante el Pleno. Todo esto al regresar del corte. En el marco de la glosa al tercer informe de gobierno, comparece ante el Senado el secretario de Gobernación.